Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Argelia y Marruecos rompieron relaciones diplomáticas a finales del verano boreal, una ruptura que ha salpicado significativamente a España. Greta Thunberg, la joven activista, prometió reducir a 0 palabrotas sus expresiones con un tono irónico al señalar que los países que participaron de la cumbre de cambio climático en Glasgow prometieron reducir sus emisiones de gas metano en un 30%. Y vamos a hablar de la lectura profunda y cómo esta afecta para bien a nuestro cerebro. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición, un gusto estar con ustedes. Bueno, es un gusto, Alberto, como siempre, tenerte. Saludamos a Iana y dices, ¿cómo estás, Ian? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Bueno. Y estoy con la intriga de lo que nos va a compartir Alberto acerca de sus antepasados. Bien. Muy bien. Saludamos a Walter Arbilli. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Contento, un privilegio estar una vez más. Muy bien. Vamos a hablar entonces de este tema, como les decíamos, de por qué Marruecos y Argelia son enemigos. Antes me he olvidado de saludar ayer la operación técnica a Robert Brasil, también Carlos Morti con la asistencia técnica y Rodrigo Rincón en las redes sociales. Hablamos entonces de este conflicto entre Marruecos y Argelia. Nos vamos a preguntar por qué son enemigos a partir de esta información publicada en el portal La Razón de Madrid. Contarles que Argelia y Marruecos rompieron relaciones diplomáticas a finales del verano boreal, una ruptura que ha salpicado significativamente a España después de que el país argelino cerrara definitivamente el gasoducto Magreb-Europa, que transporta gas natural a España a través de Marruecos al no renovar el contrato para su utilización. Inaugurado en 1996 con el objetivo de desarrollar la integración económica en el Magreb, el gasoducto Magreb-Europa permitía a Marruecos extraer entre 800 y 1.000 millones de metros cúbicos de gas al año para producir un 10% de la electricidad del país. El conflicto entre ambos vecinos empezó a fraguarse hace más de 50 años. Antes de la colonización francesa de Argelia de 1830, existía entre Rabat y Argel una relación amistosa, sobre todo en el norte fértil y en los grandes puertos mediterráneos de Argel y Orán, pero la convivencia se torció inicialmente por una disputa sobre las fronteras que fueron delimitadas por Francia. El 1 de noviembre se cumplieron 67 años del inicio de la Guerra de Independencia en Argelia, que terminó en 1962, cuando cristalizaron las negociaciones con los llamados Acuerdos de Évian. Marruecos, por su parte, había conseguido su independencia en 1956. Antes de independizarse, el gobierno argelino prometió que revisaría las fronteras para satisfacer las reivindicaciones marroquíes, pero meses después de que Argelia configurara como país independiente, esas promesas volaron con el viento. El liderazgo del Magreb era una cuestión esencial para Argelia. Lograr una dura independencia después de una guerra de más de 7 años con Francia hizo que los gobernantes argelinos no se contentaran solo con sus fronteras delimitadas. Sus recursos energéticos y un sólido prestigio internacional le permitían hacerlo. Las relaciones se fueron tensando, pero ninguno de los dos actores quería entrar en la guerra con el otro por el temor a que otros países limítrofes o ex-colonizadores se vieran involucrados en un conflicto. Lo que sí hizo Marruecos es sumarse a una coalición para liberar Kuwait, lo que permitió ganar apoyos internacionales. Ese giro hizo que hoy se vea como un socio más fiable. Estados Unidos, Israel, la Unión Europea mantiene una relación constante con Rabat. De ahí que Argelia apostara su estrategia a jugarse la carta energética como gran exportador de gas y fuente de la estabilidad energética de otros países. Durante años, el apoyo argelino al Frente Polisario enfrentado con Marruecos ha sido toda una ofensa para Rabat. En noviembre del año pasado estalló nuevamente la guerra después de que el Frente Polisario considerara roto el alto al fuego por la expulsión de activistas saharauis. Su líder, Brahim Ghali, llegó a estar hospedado en España y eso no gustó nada a la comunidad marroquí y menos el reconocimiento que le dan determinados países como Argelia. Yo sugiero, Alberto, cada vez que hablamos de estos temas por ahí, si tienen la posibilidad de buscar un mapa. Yo lo hice googleando un poquito para entender un poco más de las zonas que estamos hablando. Pero bueno, cuando hablamos de la zona del Magreb, hablamos por ahí de la zona más occidental, ¿no? Del mundo árabe y toda esta situación también en conexión con Francia. Vamos a intentar explicar. Norte de África, ¿no? Norte de África. Explicar un poquito lo que ocurre en este conflicto entonces entre marroquíes y argelinos. Sí. Tengo un problema con mi memoria. Cada vez que leo algo me trae un recuerdo del pasado. Ajá. Y cuando yo estaba en el secundario, una de las materias predilectas mías era la historia. Y una enseñanza que me quedó grabada de esta materia es esta. En historia siempre hay dos causas. Las causales, que son las que determinan el porqué y la razón,
y las casuales. En cualquier conflicto, en cualquier etapa de la historia de la humanidad, siempre vamos a encontrar que hay causas que son las verdaderas y otras que son las casuales. Y en realidad las razones son antiguas en esta disputa por las fronteras, y el apoyo de Argel al Frente Polisario empeoraron lo que había sido una muy cordial relación hasta mediados de los años 60, como ustedes compartían muy bien. Un tipo de relación que hoy no gozan de buena salud tras el gasoducto que une el Magreb con Europa. Y de una guerra de dos países, o del principio de una guerra de dos países, podríamos pasar a tres, porque el gasoducto Magreb-Europa transporta gas natural directamente a España a través de Marruecos. Y al no renovar el contrato para su utilización, verbalmente este conflicto ha tomado unos decibeles bastante álgidos. Después de que Argel acusara a Rabat de asesinar a 3 civiles argelinos, este gasoducto, y esto es interesante que la gente lo sepa, proveía a Marruecos entre unos 50 a 200 millones de dólares por permitir que el gasoducto utilizara su territorio. Estamos hablando de una cifra interesante de dinero, ¿no? Y entre unos 43 a 173 millones de euros al año recibe Marruecos por ese pasaje en su territorio de estas cañerías. En total, Marruecos obtiene unos 800.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Así que mejor que una bala, mejor que gastar en aviones o en barcos, era solo cerrar una canilla y producir una hecatombe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un conflicto de dos países con un mismo origen, dos ex colonias francesas, dos países que están hermanados culturalmente. Y qué bueno es aquel pasaje en la palabra en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 19 que nos da un poquito de luz sobre este conflicto y sobre cualquier conflicto en sí. Dice que el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es una pena que naciones, repito, que compartan lengua, origen, lleguen a estos extremos. Nosotros como cristianos somos llamados a ser pacificadores. El viernes pasado, en uno de mis comentarios, vimos cómo resolver conflictos entre hermanos, siguiendo la regla de Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, que solo voy a mencionar. Pero permítanme, estimada audiencia, que hoy comparta un excelente consejo que nos dejó Santiago, en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y tenemos el maravilloso ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Hay un antídoto que podemos tomar por la mañana, que es la templanza, y al mediodía otro que es el respeto, y por la tarde el amor. Si aplicamos templanza, si aplicamos respeto y si aplicamos amor, nuestras relaciones diarias van a tener un giro. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista radial. Vamos a continuar hablando de lo que ocurrió en la cumbre de cambio climático en Glasgow, en Escocia. Contarles que Greta Thunberg se burló de lo que ella llama el greenwashing con su promesa de 0 palabrotas. Información que tomamos del portal Independent en español. Su broma se produjo después de que la activista medioambiental fuera filmada dirigiendo a la multitud en un cántico grosero fuera de la COP26 en Glasgow. Greta Thunberg se comprometió a no decir ninguna palabrota en un intento de compensar las emisiones de carbono. La activista de 18 años dijo que en caso de que diga algo inapropiado,
me comprometo a compensarlo diciendo algo bonito. Su broma se produjo después de que la activista medioambiental fuera filmada dirigiendo a la multitud en un cántico grosero fuera de COP26 en Glasgow. Y ella les dijo, dentro de la COP26 hay políticos que fingen tomarse en serio nuestro futuro. Decimos no más bla bla bla, no más explotación de la gente, la naturaleza y el planeta, no más de lo que sea que estén haciendo ahí dentro. Sus comentarios fueron calificados de diatriba mal hablada en algunos medios de comunicación. En respuestas a las críticas, Thunberg escribió el miércoles en Twitter: me complace anunciar que he decidido dejar de decir palabrotas y palabras malsonantes. En caso de que diga algo inapropiado, me comprometo a compensarlo diciendo algo bonito. Cuando se le preguntó si se comprometería a alcanzar el cero neto de malas palabras para 2050, Greta Thunberg respondió no. Para 2052 con una reducción del 39,78% para 2034. Se burlaba de las empresas y los particulares que dicen ser respetuosos con el medio ambiente porque compensan el carbono que emiten. La compensación de las emisiones de carbono suelen ser utilizadas por personas que vuelan y que intentan anular sus emisiones de la aviación, apoyando una iniciativa ecológica en otro lugar del mundo, como los programas de plantación de árboles. Los grupos ecologistas han criticado estos sistemas por considerarlos una tarjeta de salida de la cárcel que permite a la gente no hacer nada para reducir sus emisiones. Los activistas también han expresado su preocupación por el hecho de que las empresas de compensación de carbono no cumplen lo que prometen. Los líderes mundiales se han enfrentado a críticas en los últimos días por el número de personas que viajaron a la cumbre del clima en aviones privados. Flight Radar 24 descubrió que hubo unos 182 de estos vuelos, el doble del total de los 6 días anteriores. Vamos a hablar, Ian, entonces de la cumbre de cambio climático desarrollada en Glasgow, en Escocia. Allí, en este caso, los ecologistas se han mostrado escépticos ante los anuncios o los acuerdos alcanzados en esa instancia. Sí, justamente Greta Thunberg, que también estuvo ahí en esta instancia y respondiendo a las críticas, se burló de los que pretenden justificar la contaminación con compensaciones. Pero antes de hablar del tema de compensaciones, permíteme unos breves comentarios acerca de lo que ella dijo. Porque en primer lugar, la respuesta de Greta en cierta manera fue genial, en el sentido de que siendo atacada, supo convertir los argumentos de sus atacantes en un arma contra sus atacantes. Y en esto uno nota que no solamente es una joven motivada, sino que conoce muy bien su temática. Lo que ella hizo fue un buen ejemplo de redarguir, una palabra que no usamos todos los días, pero que se encuentra en un versículo clave sobre la inspiración y suficiencia de la Biblia, en 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ahí tenemos esta palabra, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es suficiente para dar vuelta y ganar cualquier ataque en contra de ella, pero hay que conocer la Escritura para poder emplearla de esta manera. En segundo lugar, independientemente de si Greta tiene razón o no, ella nos tiene que abrir los ojos al tiempo en que vivimos. Vivimos en un tiempo de mucha confusión, un tiempo en que muchos valores son invertidos, un tiempo del cual Dios dice por boca del profeta Isaías: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Isaías 5, versículo 20. Un tiempo como el que anunció Dios al rey de Judá cuando dijo: «Pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble». Isaías 3, 4 y 5. Y esto no es una crítica a los jóvenes, sino a una generación de adultos ausentes e maduros. En tercer lugar, ya que estamos en el libro de Isaías, la contaminación y la emergencia del planeta Tierra tampoco es un invento de Greta Thunberg, sino ya fue anunciada hace 2700 años en Isaías 24, versículo 4 y 20. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará.
ahí vemos que el pecado es causa de fondo de los problemas ecológicos. Pero tengo que volver al tema de compensaciones, si no me van a cortar la palabra. Greta, burlándose de la política de compensaciones que permite que países ricos sigan contaminando si para compensar plantan árboles en otras partes del mundo, dice que va a hacer lo mismo que estos países. Cada vez que dice una palabrota, la va a compensar con decir algo bonito. Eso es ridículo, ¿verdad? Claro. Sí lo es. Y sin embargo, muchos piensan así, no solo en lo que concierne a la salvación del planeta, sino la salvación de su alma. Tú dices, bueno, yo sé que no soy perfecto, pero hago más cosas buenas que malas, así que Dios me va a tener que aceptar. Es exactamente el mismo argumento. Tú dirás, pero es la intención que vale. No, no basta con buenas intenciones. Y si es así, entonces todos estamos perdidos. Literalmente todos, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí viene un precioso pero en la Biblia. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Y eso es una invitación a creer en el Señor Jesús. Si tú crees en el Señor Jesús, dice la Biblia, si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y eso cambia tu relación con Dios. Ya no habrá nada que impide esta relación. Eso cambia tu relación con el prójimo. Eso cambia también tu relación con la naturaleza, que es creación de Dios. Así que vemos que el perdón del pecado también es el comienzo de la solución de fondo de la ecología. Porque la obra de Cristo no termina ahí, sino también para la creación misma hay esperanza. Leemos en Romanos 8, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que, ¿quieren hacer algo a favor del planeta? Anuncian el Evangelio, predican el Evangelio. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 005989 99 000 540. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de la lectura profunda y cómo afecta para bien a nuestro cerebro. Información que vamos a tomar de BBC Mundo. Sin libros no seríamos humanos como lo somos, le dice a BBC Ideas la biblioterapeuta Ella Bertud. La alfabetización es uno de los más grandes inventos de la especie humana, que no solo es útil sino tan poderoso que transforma nuestras mentes. Y aún más, la lectura literalmente cambia el cerebro, afirma la neurocientífica Marianne Wolf. A pesar de que hoy en día estamos leyendo más palabras que nunca, la mayoría se leen en ráfagas cortas en las pantallas. Y por encima, eso preocupa a expertos, pues transformar nueva información en conocimiento consolidado en los circuitos del cerebro requiere múltiples conexiones con las habilidades de razonamiento abstracto, cada una de las cuales requiere un tipo de tiempo y atención que a menudo falta en la lectura digital. Todo lo cual nos deja con la misma pregunta que hizo el poeta T.S. Eliot. ¿Dónde está el conocimiento en nuestra información? ¿Dónde está la sabiduría en nuestro conocimiento? Si un niño en cualquier lugar del mundo está en un entorno hablante, su lenguaje naturalmente se activará. Eso no ocurre con la lectura, pues implica la adquisición de un código simbólico completo. Lo que hace la lectura es explotar un principio de diseño en el cerebro humano que le permite hacer nuevas conexiones entre regiones visuales, regiones del lenguaje, regiones para el pensamiento y la emoción. Cada persona que aprende a leer tiene que crear un nuevo circuito en su cerebro, y ello abre las puertas a un mundo nuevo. La lectura aporta 3 poderes mágicos: creatividad, inteligencia y empatía. Leer por el gusto de hacerlo es uno de los 2 factores claves en el éxito económico posterior de un niño. Es más probable que no termines en prisión, que votes, que seas dueño de tu propia casa. Varios estudios han comprobado que la lectura agudiza el pensamiento analítico, lo que nos permite discernir mejor los patrones, una herramienta muy útil ante conductas desconcertantes de otros
y de nosotros mismos. La ficción en particular puede hacerte socialmente más hábil y empático, y está demostrado que leer poesía estimula partes del cerebro relacionadas con la memoria. Sin embargo, muchos de estos beneficios dependen de un estado conocido como lectura profunda. Cuando leemos a nivel superficial, solo estamos obteniendo la información. Cuando leemos profundamente, estamos usando mucho más de nuestra corteza cerebral, explica Wolf. La lectura profunda significa que hacemos analogías, hacemos inferencias, lo que nos permite ser seres humanos verdaderamente críticos, analíticos, empáticos. Si no entrenamos esas habilidades, eventualmente podemos perder la capacidad de comprender contenido más complejo y también tal vez de involucrarnos e imaginar. Yo no tenía idea de esta diferencia que le comentaba Walter. No sé si solamente en los soportes, ¿no? Soporte digital, soporte en papel, pero además otros aspectos que, nos muestra acá varios beneficios de la lectura en profundidad, como se define, ¿no? Sí, algunos los conocía, otros, por ejemplo, la empatía no la tenía en cuenta, pero la verdad que me voló la cabeza, como dicen los muchachos, al leer este artículo, pero también el corazón. Porque cuando la ciencia le da la razón a la Biblia y al consejo de Dios, me dan ganas de gritar, Dios es soberano y como creador nuestro sabe muy bien que es bueno para nosotros, la humanidad y en especial para sus hijos, ¿no? A mí se me vienen un montón de pasajes bíblicos en los cuales Dios mismo nos invita a leer, a meditar, a pensar, escudriñar, deleitarnos e inclusive hasta se usa la palabra comer, como en el texto de Jeremías 15:16 que dice así: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Nueva traducción viviente. Pero queriendo pensar esto, ¿no? Que como seres humanos Dios nos da la habilidad también de crear, ¿no? A imagen y semejanza que tenemos de Él, Dios nos da la habilidad de crear lo que es la escritura, ¿no? Y lo que eso nos conlleva, ¿no? Y Dios lo puso en nosotros. Y Dios también pensó en lo que es su palabra. Es interesante que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos invita a entrar en ese mundo, en el mundo de la Biblia. Y nos dejó este texto o esta Biblia para formar en nosotros la imagen y semejanza y ser mejores seres humanos, ¿no? Acá podemos ver todo lo bueno que hay en la lectura, ¿no? Y pensemos que estamos hablando de un artículo que habla de la lectura en general, no habla específicamente de la Biblia. Imaginemos, ¿no? Si esto lo potenciamos con lo que es la palabra de Dios, la Biblia. A mí me gusta pensar lo que decía esta Ella Berghund, que dice: sin libros no seríamos humanos como lo somos. Pero pensaba la importancia de que podamos ser una humanidad rescatada, no una humanidad caída, porque hay una humanidad y somos seres humanos y es una realidad. Pero lo importante es, ¿fuimos rescatados o seguimos teniendo esta tendencia pecaminosa que está en cada uno de nosotros, que la podemos, vamos a decir, eliminar a través de la sangre de Jesucristo, y en ella realmente podremos ser libres? Y además agregaría que sin Biblia nos faltaría lo esencial para los creyentes. Estaríamos perdidos, sin una clara guía en este mundo que está perdido, sin Dios, sin esperanza. También pensaba en otro texto que me encanta de la Biblia, es uno de mis pasajes favoritos, que está ahí en Salmos 19, capítulo 19, versículos 7 al 10, que dice: lo que es la palabra de Dios, la Biblia, y lo que hace en nosotros. Y dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Y después en el 10 dice: son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, más dulce que la miel. Y
La lectura es un hábito que se adquiere y requiere disciplina de nuestra parte y además nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento, como veíamos en este artículo, y su proceso nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento y conducta, ¿no? Pensemos que nuestras ideas, cuando se van hibanando unas con otras, nos llevan al pensamiento. Y los pensamientos, cuando se van hibanando con otros pensamientos, nos llevan a una conducta, a un comportamiento, ¿no? Porque nosotros con el pensamiento vamos tomando posiciones, ¿no? Y esa conducta también nos lleva a después, con el tiempo, a un hábito. Por lo tanto, nos animo a que leamos profundamente la Biblia y libros que nos edifiquen, como los que tenemos aquí en Llamada Medianoche. Si queremos un cambio genuino en nuestras vidas, meditemos en la palabra de Dios. Y para terminar, recordando a Pablo, que le pide a Timoteo en la segunda carta: cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo, en Troas. Trae también mis libros y especialmente mis pergaminos. Sigamos los consejos de la Biblia y profundizar en ellos y sobre todo poner en práctica. Y realmente seremos verdaderamente felices. Me quedo con eso que decías vos sobre la lectura y aprovechar simplemente a señalar de que por ahí está bueno tener un espacio dedicado a la lectura, ¿no? Y también fomentar eso en los más pequeños. Sí, fomentarlo y tener un tiempo, apartar un tiempo, ¿no? 20, 40 minutos por día. Y vamos a leer 3 libros de 200 páginas al mes. Estamos llegando al final de este programa. Yo le quiero agradecer a Walter, a Diana y también a Alberto por los comentarios y reflexiones en este programa. A todos ustedes por la sintonía. Y como siempre, invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. En Facebook nos buscan como Llamada de Medianoche Uruguay. Allí nos identifican con el logotipo en verde, ponen en el buscador @llamadaweb.org y dan enseguida con nuestra página. Revista radial @llamadaweb.org es en este caso el correo electrónico y la página www.llamadaweb.org. Nos encontramos en un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.